Vamos a continuar con lo que habíamos empezado la anterior clase. En realidad tenemos una aplicación Spring Boot que la podemos ejecutar. Y lo vamos a visualizar en el puerto 8080, ¿no? Ahí podemos ver que la aplicación Spring Boot está funcionando. Bueno, en este caso, la siguiente actividad que nosotros necesitamos hacer es crear un paquete llamado model. Vamos a detener esto. En nuestra paquetería creamos un nuevo paquete. Simplemente en la paquetería donde te encuentras, le das clic derecho, le dices nuevo y tendrías que seleccionar un package, ¿sí? Nada más. En este caso se va a llamar model. Y dentro de ese paquete vamos a ir creando algunas clases que van a servir para nuestro modelo. Por ejemplo, vamos a crear la clase Employee. Hacen clic derecho, le dicen nuevo, seleccionan que es una clase de Java y te ofrece varias opciones, ¿no? Obviamente nosotros vamos a elegir la opción de clase. Puede ser una interfaz, enumeración, anotación. Hay varias opciones que te ofrecen. Incluso nosotros podemos definir nuestros propios tipos de archivo Java que va a generar. En este caso, estamos diciendo que vamos a generar una clase que se llame Employee. ¿Sí? Nos pregunta en este caso el IDE si deseamos añadirlo al sistema de versiones. Le decimos que sí. Y vamos a crear esta clase con los siguientes atributos. Así, de esta manera. Para poder comentar cualquier línea de código, puedes hacer, si quieres, venir a la parte de código y puedes buscar la opción de comentar una línea de código o podrías elegir comentar todo un bloque. Dependiendo del sistema operativo que estés utilizando, hay comandos rápidos que puedes ejecutar. En mi caso sería comando barra, ¿sí? En el caso de ustedes, vean cuál es, ¿sí? Control barra, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un comando de una sola línea y ahí está la especificación de los campos que tengo que crear. Bueno, vamos a crear, por ejemplo, lo que sería first name, ¿sí? Esto tendría que ser un campo de tipo cadena, string. Al empezar a escribir, el IDE te da soporte, ¿sí? Y todas las sentencias, como en la mayoría de los lenguajes, pues terminan en punto y coma, ¿sí? La mayoría de las propiedades que definamos siempre van a ser privadas, ¿sí? Nuevamente te sugiere que tú puedas escribir private. Para last name, por ejemplo, podríamos empezar a escribir PR y ya te sugiere el IDE de nuevo, ¿no? La propiedad privado va a ser de nuevo de tipo string. A medida que vas escribiendo, pues ya te ofrece, ¿no? Ese soporte. Por ejemplo, si escribes ST solito, digamos, ya te da algunas opciones. Le dices string y en este caso sería last name, ¿verdad? Apellido paterno, materno y nombre. Bueno, ambos de tipo cadena, ¿sí? Y una colección de contratos. Esta colección de contratos tendría que ser de tipo contract. Lo voy a dejar aquí así, private contract de tipo contract. Pero al ser una colección, nosotros podríamos decirle, esto es en Java existen generalmente lo que es el set y lo que es el list, los más comunes, las estructuras de datos más comunes para manejar lo que son colecciones.
Cuando la principal diferencia entre set y list es que las estructura de datos de tipo set no permite duplicados. Entonces es aconsejable utilizar set siempre y cuando quieras evitar problemas de duplicados. Y bueno, tendría que ser un tipo set, pero un set de contratos. Le especificas el tipo de dato poniendo entre estos símbolos, ¿sí? Entre los símbolos de diamante. Obviamente contratos no existe, ¿sí? Si tú haces clic en ese código rojo, ahí hay una ayuda a la izquierda del foquito y te dice que tú, si quieres, el IDE te lo puede generar la clase. Aceptas. Te especifica la paquetería. El paquete modelo es apropiado, entonces le dices que ya, y ya tienes tu clase contrato, ¿sí? Son algunas maneras rápidas de ir creando estos objetos. Posteriormente también vamos a crear la clase position, ¿sí? De manera similar. Clic derecho, nueva clase de Java, le decimos position, ok. Le decimos que lo añada al sistema de versiones. En este caso nosotros vamos a crear position simplemente por el momento con el atributo nombre. Entonces diremos es un campo privado. El nombre es de tipo cadena, string. Y diremos name en este caso, ¿sí? Name, ¿sí? Nada más. Bueno, todos los tipos de dato privado en Java, asumiendo que hay algunas personas que son nuevos, pues quiere decir que solamente dentro de la misma clase pueden ser accedidos, ¿sí? Como nosotros queremos acceder a estos atributos desde fuera también, podríamos nosotros, por ejemplo, regresando a la clase employee, presionar control N, en mi caso es para generar código. Tú también podrías ver cuál es el comando, command N seguramente, o control insert para los que utilizan Windows, y pues ver cuál es la opción de generación de código automático, ¿no? Aquí por ejemplo está generate en la pestaña código, ¿sí? Si tú presionas control N, esto te va a permitir rápidamente poder utilizar el IDE para que él construya por ti un constructor, getters, setters o ambos y otros métodos más para que pueda implementar los métodos equals, hashcode, que son bastante comunes. También para que pueda realizar algunas sobreescrituras de métodos. Eso es cuando nosotros estamos utilizando conceptos de herencia, delegación. Y pues algunos plugins también que tengas tú habilitados. En este caso estamos interesados en que construya los getters y setters y ya te ofrece por defecto toda esta lista, ¿verdad? Entonces tú le dices que quieres seleccionar, marcas todo y le dices OK, ¿sí? Esto ya genera una estructura de getters y setters, ¿sí? Para hacer que esto sea accesible. En esencia, esta clase para nosotros sería un objeto plano, ¿sí? Un objeto plano de Java, no tiene nada de especial, solo tiene algunas propiedades y esas propiedades tienen sus accesores, getters y setters. Obviamente los accesores son públicos, quiere decir cualquier clase en cualquier otra paquetería desde cualquier otro lugar puede accederlos, nada más. ¿Está bien? El mismo trabajo tendrían que realizarlo, por ejemplo, para position. En position, control N, generar getters y setters, string. Vale la pena recordar en este momento que por defecto las clases de Java que no tienen un constructor llevan el constructor por defecto. Pero en el momento que tú generas un constructor, voy a generar algo que voy a borrar posteriormente, un constructor, digamos, con el atributo nombre, ya el constructor por defecto desaparece, a no ser de que tú explícitamente, si quieres tener un constructor por defecto, tendrías que generar uno donde no haya nada, ¿no? Vacío. ¿Sí? El constructor por defecto en las clases de Java solamente va a estar presente cuando no haya ningún constructor. ¿Sí?
De esa manera se sobreentiende cuando no hay ningún constructor que el único por defecto pues es el constructor vacío como tal, ¿no? Bueno, en este caso nosotros tenemos que crear algunas clases más. Por ejemplo, la clase contrato ya lo tenemos con los atributos, por ejemplo, employee, position, initDate, endDate. Voy a copiar aquí los atributos que necesitamos crear en contrato. De nuevo voy a presionar control barrita, en mi caso, command barrita. Se sobreentiende que un empleado estaría asignado a un contrato, entonces empiezo a escribir private y le doy tabulación para aceptar que se autocomplete. Le diría que es de tipo employee, acepto. Y el nombre no es necesario escribirlo. Si el nombre es el mismo que la clase, si tú presionas control espacio o command espacio, pues te lo autocompleta igual, ¿no? Con el nombre por defecto. Entonces con command espacio ya te ofrece un nombre de instancia. En Java las instancias, los nombres de las propiedades siempre son con minúscula. Bueno, ¿qué más necesitamos? De tipo position, de nuevo es un campo privado, private, position. El atributo position, control espacio, para ayudarnos con la autogeneración. Hasta este punto he explicado cómo se puede ir autocompletando el código y ya voy a asumir que todos saben realizarlo. ¿Está bien? Entonces vamos a crear initDate y endDate, estos atributos de tipo date. ¿Sí? De nuevo, de tipo privado. De tipo date, me dice. Bueno, aquí hay varias opciones de la clase date. Por defecto nosotros vamos a utilizar con preferencia siempre las clases de Java Util. ¿Sí? Aceptas esa opción y le dices que es de tipo initDate. Cuando el código te queda así, totalmente con indentaciones fuera de lugar, en este caso yo podría presionar con command alt L y se refactoriza, o sea, le da la indentación automática. En este caso, ustedes, por ejemplo, podrían hacer lo siguiente, ¿no? Venir a código y de nuevo ver cuál es la opción que puede hacer eso, ¿no? Optimizar el código, donde está Reformat Code, control L, por ejemplo, ¿sí? O autoidentación. ¿Sí? Entonces ustedes identifiquen la opción que les es necesario. Igual necesitamos en este caso, por ejemplo, otra propiedad muy similar que es endDate. Este IDE, por ejemplo, cada que tú presionas control D, duplica las líneas de código, lo que tengas seleccionado. Entonces simplemente yo voy a marcar que es de tipo endDate. ¿Sí? Son prácticas para poder ir realizando el trabajo más rápido. Todos estos comandos son totalmente autoconfigurables. Además de ser configurables estos comandos rápidos, también tienes la opción de hacer migración. O sea, hay mecanismos que te permiten, digamos, que este IDE se comporte como Eclipse o que Eclipse se comporte como IntelliJ, ¿no? Entonces eso no es ningún problema si es que estás acostumbrado a otro IDE. ¿Está bien? En este caso esos son todos los campos que debo crear y me faltan sus accesores. Entonces digo que quiero que genere todos los getters y setters. Selecciono todo y le digo OK. Nada más. Hasta este momento tenemos una abstracción de lo que sería un contrato. Estamos diciendo que un contrato pertenece a un empleado, tiene una posición o un cargo asignado, tiene una fecha inicio y una fecha fin en la que va a tener su duración. Entonces en este momento vamos a pasar a crear lo que son los ítems, y los ítems son genéricos, ¿no? Para hacer inventario. En nuestro caso, en nuestro sistema podría ser del equipamiento o también podría ser del equipo de protección personal. En ese caso nosotros vamos a necesitar categorías y subcategorías que nos permitan discernir qué tipo de ítem es. Entonces, por ejemplo, podemos empezar a crear la categoría. En este caso sería en modelo, clic derecho, nueva clase de Java, una vez más.
voy a seleccionar category, voy a escribir category y le voy a decir que lo versione. Categoría básicamente va a tener dos campos, uno que va a ser el nombre, uno que va a ser el nombre de la categoría como tal. Entonces puedo escribir private de tipo cadena string. De nuevo, esto hay que agrandarlo más. Va a ser de tipo cadena, va a ser el nombre. También necesitamos otro campo de tipo código, o sea, el código de la categoría como tal, y también va a ser string. Simplemente he presionado control D para duplicarlo y escribo code. Posteriormente voy a generar los getters y setters, los accesorios para ambas propiedades. Una vez que ya tengo definido lo que es la categoría, voy a crear las subcategorías. En el modelo, el mismo proceso. Es más, como subcategoría es muy parecido a categoría, incluso pueden hacer lo siguiente, ¿no? Seleccionan a la izquierda en el navegador o el árbol del proyecto, categoría, y pueden hacer control C, control V, por ejemplo, copy paste, y simplemente editan el nombre y dicen que esto es un subcategory, nada más. Le dicen que ya, y lo genera todo. Te pregunta si lo vas a añadir al sistema de versiones y le dices que sí. He hecho eso en este caso porque subcategoría también tiene los campos nombre y código, lo mismo, ¿sí? ¿Qué más? Necesitamos ahora la creación del ítem. El ítem es similar, tendría nombre, código y tendría asociado categoría, perdón, tendría asociado una subcategoría como tal. Aquí hay algo que nos hace falta. La subcategoría tendría que estar asociada a una categoría. Entonces aquí podemos definir un nuevo campo que sea de tipo categoría. En cualquier momento es posible presionar control N, en mi caso, la generación de código, y decir getters y setters. Obviamente el IDE es suficientemente inteligente para detectar que solamente me queda getters y setters para esta propiedad pendiente. Lo genera y no hay ningún problema del orden, ¿sí? Bueno, entonces una subcategoría pertenece a una categoría, está asociada a una categoría. Y un ítem va a pertenecer directamente a una subcategoría. Voy a hacer copy paste de este código y le voy a decir ítem. Bueno, un ítem en este caso va a pertenecer a una subcategoría, ¿sí? A una subcategoría. Puedo borrar esto y le digo subcategory. Obviamente los accesorios quedan mal, es mejor dejar que el IDE se encargue y en lugar de estar editando, lo hace apropiadamente. A veces cometemos errores de typeo al generar los getters y setters cuando los editamos. Bueno, en este caso es claro ahora sí que un ítem pertenece a una subcategoría y que esa subcategoría voy a navegar con control y pasar el cursor sobre ese, habilita, digamos, que se pueda navegar esto, y si tú haces clic, pues vas a ir a la subcategoría, y la subcategoría está asociada a una categoría más grande, ¿no? Dos niveles de categorización. Entonces esto nos va a permitir a nosotros poder registrar a momento un ítem que pertenezca a una subcategoría y una categoría específicamente, y un empleado que esté asociado a un puesto mediante un contrato, ¿sí? Bueno, de momento todo lo que hemos generado hasta aquí son simples objetos planos de Java. Lo que nos queda en nuestro caso, por ejemplo, es escribir lo que serían los getters y los setters. Perdón, ya lo hemos hecho eso. Generar, digamos, lo que sería la parte de persistencia. Si queremos que esto se vaya a persistir, deberíamos realizar configuraciones para tal motivo. Y lo que vamos a utilizar es la notación @entity. En estas clases, al poner la anotación sobre el nombre de la clase,
@entity. De nuevo marca en rojo, ¿por qué? Porque no lo he importado, no he hecho la importación de la categoría como tal. Aquí te ofrece por defecto que va a manejar, si haces clic en esto, te dice presiona, en este caso a mí me está diciendo que presione al Enter si quiero que importe la clase Entity, esta notación, de lo que sería el API de persistencia de Java. Este es el estándar como tal. Siempre nosotros vamos a preferir las implementaciones estándar y no específicas. Entonces, por ejemplo, aquí nos ofrece no solamente de la librería Javax, sino también nos ofrece Entity de Hibernate. Para hacer que esto sea una solución genérica, nosotros vamos a aceptar la especificación por defecto de JPA. ¿Sí? Ustedes tendrían que copiar, si simplemente copian una referencia de una clase o algo al resto, automáticamente se genera el import, ¿no? Al copiar te dice, bueno, ¿quieres que importe esto? Y le dices que sí. O sea, yo voy a replicar eso para todos los casos. Todos estos son entities. Al decir que son entidades, quiere decir que tú vas a utilizar los conceptos de JPA, de mapeo relacional de objetos, para mapear cada clase a una tabla relacional. ¿Sí? Bueno, en ese caso, nosotros podemos notar que, por ejemplo, podríamos necesitar alguna suerte de herencia. En los lenguajes orientados a objetos existe el concepto de herencia y es para abstraer las propiedades o métodos comunes a un nivel superior. En este caso, por ejemplo, les voy a pedir que generemos la clase model base, o sea, para todos nuestros modelos. Vamos a generar una nueva clase que se va a llamar model base, de la cual posteriormente vamos a hacer que el resto de nuestros objetos hereden nuestros modelos ya definidos. Bueno, nos vamos a adelantar un poco. Cuando nosotros realizamos herencia y utilizamos la notación @entity, pues lo que sucede es que necesitas adicionalmente a la clase padre, a esta, marcarlo con la notación superclass, mapped superclass, ¿sí? Esta quiere decir que esta clase contiene datos mapeados comunes a las clases hijas, ¿sí? Entonces, al momento de persistir en la base de datos es necesaria una llave primaria, por ejemplo, ¿verdad? Siempre. Para el objeto no necesito una llave precisamente, pero para la persistencia en tablas necesito, por ejemplo, una llave primaria. Entonces sería buena idea, todos nuestros modelos van a tener la propiedad ID. Entonces nosotros vamos a generar en esta model base un campo de tipo privado común a todos los modelos, que sea de tipo long, ¿sí? En Java, long es un entero grande, ¿sí? Es más grande que int. Para las llaves es lo que comúnmente se utiliza. Tipo de dato long, y le vamos a decir que es de tipo ID, por ejemplo, ¿sí? Bueno, también vamos a generar sus accesores. Bueno, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente: que cada una de nuestras clases extienda o herede, ni bien vas escribiendo extends, igual te autocompleta, de model base, ¿sí? Vamos a hacer que todos nuestros modelos se extiendan de model base.
Hasta este punto podríamos decir que todo esto ya se puede mapear a tablas y que en Model Base hay un campo común, que generalmente es el ID. Nos faltan más anotaciones que me gustaría que empecemos a revisar algunas diapositivas y hacer un control en este punto si alguien hubiera tenido alguna dificultad.